Me siento muy contento de saludarlos en este día en el que vamos a hablar del tema el jubileo. Y cualquiera podría preguntarse, bueno, el jubileo en un libro como Josué, aunque en el libro de Josué no se nos menciona específicamente todo este tema del jubileo, sí es importante destacar que eran las disposiciones que Dios le había dado al pueblo de Israel dentro del pacto para cuando poseyeran la tierra. Así que vamos a considerar este tema porque está inmerso en el meollo de que Dios es el dueño de la tierra y es Él el que la da. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para ver qué principios espirituales tenemos para nosotros hoy. Bondadoso Padre, gracias por tu palabra, porque esto nos va a ayudar a nosotros a comprender el carácter que debemos ir formando como hijos tuyos de cara a la eternidad. Oramos pidiendo sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día que vamos a conversar del jubileo, no vamos a estar en Josué. De hecho, vamos a leer un pasaje en Levítico, porque allí en Levítico nos vamos a encontrar con esta instrucción que Dios da. Vamos a ir a Levítico capítulo 25. Dentro de estas instrucciones vamos a notar algunos aspectos que trataban de realzar el hecho de que el dueño final de la tierra es Dios y también cómo debemos aprender a reposar en Dios. Y ya sabrán por qué hablo de esto de reposar cuando leamos el pasaje. Aquí en Levítico capítulo 25, versos del 1 al 5 dice así: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mira qué interesante esta indicación que Dios da sobre este tema de el reposo, vamos a decir, sabático de un año o el año sabático. Y esto es impresionante porque cuando vamos al texto bíblico y nos encontramos con las batallas de Josué, puede ser fácil que olvidemos lo que ya nos decía Levítico 25, la tierra que yo os doy. Y eso es el punto central de esto, la tierra que yo os doy. Recuerden, la teología de la tierra que hemos estado estudiando hasta acá implica esto. Dios da este regalo, se lo dio a Adán y Eva por gracia, ellos no hicieron nada para lograrlo, ahora le da la tierra al pueblo de Israel y también ellos no han hecho nada para merecerla, es un don de la gracia de Dios, la tierra que yo os doy, literalmente, y dentro de las disposiciones que Dios espera que se cumplan está el reposo del año sabático. Este reposo magnifica el reposo semanal del que habla el 4º mandamiento y tiene una función muy interesante. Tiene la función de ayudar al pueblo. Podría decirlo así, estoy haciendo un resumen de esto, sé que hay argumentos teológicos mucho más profundos, pero tiene una doble función, 2 aspectos que va a tocar. Número 1, el aspecto de la dependencia de Dios. 6 años de trabajo y el 7º año no se va a trabajar, pero la tierra va a dar fruto. ¿Por qué? Porque Dios es el proveedor. Así que dependencia de Dios. Pero también aquí está el tema de la justicia social. ¿Por qué? Porque se esperaría que durante ese año lo que dé la tierra sea para todo el que la necesite. Y de esa manera se podría cuidar a la nación de que unos pocos sean los que se aprovechen. Y en cambio Dios dice, no,
es verdad, cada uno va a tener lo que haya trabajado, porque eso es un hecho, ¿no? Dios no está en contra de eso, cada uno tiene lo que ha trabajado, pero al mismo tiempo, como todo lo que tenemos es un regalo de Dios y la tierra es un regalo de Dios, lo que dé la tierra en el séptimo año también debe ser para todos los demás. Y luego está el otro tema, vean el verso 8 en adelante. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo de la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año del jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y esto es una oportunidad que Dios nos está dando de mirar hacia su corazón, el interior de su corazón. Y al repartir la tierra entre las tribus, Dios estaba justamente mostrando que Él quería siempre el bienestar de sus hijos y que sus hijos podrían disfrutar de esas bendiciones de Dios mientras se mantuvieran en la relación del pacto, que siempre vamos a hablar de esto porque esto es importante. Pero queríamos ver, o podemos ver en esto, el corazón generoso de Dios, al punto que, para explicar todos los detalles que hay dentro de otros pasajes bíblicos resumidos acá, si alguien tenía una deuda, en el año del jubileo, esa deuda se cancelaba. Si yo vendía mi porción de tierra, la que había heredado de toda mi familia, ¿no? Porque Dios la había dado, y la vendía porque estaba en un apuro económico, cuando llegara el año del jubileo, la podría recibir de regreso. Sí, así, simplemente. Toda deuda era saldada, toda deuda era condonada, y es importante ver cómo también dentro de estas estipulaciones estaba el hecho de que Dios esperaba que la gente actuara en proporción a eso. Y lo digo de esta manera, tal vez sea un poco técnico esta parte, pero no es que la tierra tenía un solo valor. Valía dependiendo de cuántas cosechas podía darme desde este momento hasta el año del jubileo. ¿Qué tal si faltaban 50 años? Entonces acababa de pasar el jubileo, entonces la tierra valía más. Pero a medida que me iba acercando el jubileo, la tierra tenía que valer un poquito menos. No podía yo venderla como cuando todavía faltaban 50 años, 40 años. Ahora yo tenía que hacer la proporción de tal vez 10 años hasta el jubileo, 5 años hasta el jubileo. Y esto hablaba de la justicia social que Dios esperaba que se practicara dentro de Israel. Por eso hay otros pasajes muy lindos que dicen de que no debería haber pobres en Israel. Pero en caso de que los hubiera, también había disposiciones. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto espiritualmente hablando? Y noten, ¿cuándo se hacía tocar la trompeta para dar por inaugurado el año del jubileo? Lo leímos ahí. En el mes séptimo, en el día de la expiación. ¿Y qué sucedía el día de la expiación? Lo que sucedía era un borrón y cuenta nueva. Era el perdón de los pecados, eso se hacía cada año, pero justamente en este año esto iba a ser una representación de que toda deuda debía ser saldada, un anticipo del Evangelio. Porque el Evangelio eso es lo que hace. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en nuestro favor, el Evangelio borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados y nos pone en una nueva relación con Dios, en una relación de pacto con Dios. De ahí la importancia de que nos mantengamos dentro del pacto. Como decíamos ayer, que vivamos las disposiciones del pacto, que obedezcamos las disposiciones del pacto. Y ese es, en esencia, el Evangelio. Es borrar nuestras deudas
Pero también había otra función en el jubileo. Y noten lo que hacía el jubileo. El jubileo, como devolvía las cosas a cada uno, era como poner todo en su lugar de tal manera que no hubiera una distinción tan grande, voy a usar estas palabras, estoy tratando de escoger las mejores palabras, pero una distinción tan grande entre ricos y pobres. Tal vez alguien había tomado algunas malas decisiones, es verdad, y había empobrecido, pero Dios le daba una nueva oportunidad en el jubileo para comenzar otra vez. Tendría que haber aprendido algo de lo que había sucedido, ya sea en su familia, porque 50 años es bastante tiempo, hay que reconocerlo, en su familia, en sus antepasados, para no repetir esos errores, pero tenía una nueva oportunidad. Así que Dios estaba diciendo también, ante mi vista todos son iguales porque yo les estoy dando la tierra y espero que todos se traten de la misma manera, con cuidado, con amor, sin tratar de aprovecharse de los demás. Todo eso estaba de fondo y por eso la repartición de la tierra era importante. Porque al repartir la tierra, todos tendrían una porción del regalo de Dios, una porción que podrían mantener mientras fueran fieles al pacto de Dios. Y hoy sigue siendo igual. Tenemos una bendita esperanza. De eso hablaremos ya más adelante, el día de mañana concretamente. Tenemos una bendita esperanza y en el Evangelio para Dios no hay distinción de ricos y pobres, siervos y libres. Para Dios todos somos valiosos por lo que costó nuestra salvación. Y estos principios deberían permitirnos encontrar verdadero reposo en Jesús. Y esa es la razón por la que Dios amplió el principio del sábado semanal, del séptimo día, a los 7 años, al año sabático, para recordarnos que el verdadero reposo se encuentra en Él. Por ese motivo, aunque ya no tenemos años sabáticos, es decir, no como legislados como estaba en el pueblo de Israel, sí tenemos el descanso semanal, que está normado por los 10 mandamientos. Y cada séptimo día es un recordatorio de que todo se lo debemos a Dios, que Dios es el dueño de este mundo y que Dios nos ha dado un regalo, el regalo de la salvación. El reposo sabático sigue siendo un recordatorio hoy de que solo en Cristo podemos encontrar verdadera paz, verdadero reposo. Tal vez si tenemos eso en mente, cada vez que llega el séptimo día de la semana, el sábado, podemos verlo ahora desde una perspectiva mucho mejor. Tristemente, en nuestro mundo, el sábado ha sido pisoteado, pero es porque tal vez no comprendemos todo lo que está de fondo. Cuando lo comprendemos nos damos cuenta que es un regalo de Dios para recordarnos quién es Él y todo lo que ha hecho en nuestro favor. Y creo que por eso podemos orar, para que el Señor nos ayude a recordar que este mundo le pertenece a Él, que en Él encontramos verdadero reposo y que un día, así como en el jubileo se restablecía las posesiones, un día Dios va a restaurar por completo este mundo. Padre, gracias por tus misericordias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu paciencia y amor. Por favor, ayúdanos a mantenernos siempre tomados de tu mano. Queremos reposar completamente en ti. Y aunque es verdad que hoy no volvemos a nuestra posesión familiar o personal cada 50 años, sí tenemos la garantía por lo que Cristo hizo en la cruz, que cuando Cristo vuelva por segunda vez, volveremos al hogar. El hogar será restaurado por completo. Gracias por este maravilloso regalo de la salvación que tú nos das. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.